Entonces, bien, seguimos. Yo necesito, para poder desarrollar el MRP, tener los siguientes datos. Primero, el programa maestro de producción, ¿okay? Porque ese es el génesis del MRP. Segundo, necesito saber la lista de materiales. Ya vamos a ver qué es eso. Y tercero, para cada uno de los componentes, yo necesito una base de datos que me diga su situación de inventario. Es decir, cuánto tengo en almacén y cuánto está en tránsito, que era lo que en producción 1 nosotros llamábamos el inventario a la mano y el inventario a la orden. Para cada elemento, para cada componente, yo necesito saber cuánto hay ahorita en el almacén y cuántas unidades ya yo pedí, y necesito saber la fecha exacta en la cual debería de llegar. A eso me refiero con la base de datos, con el registro de los inventarios. Ahora bien, la lista de materiales, que ese es el otro dato que yo necesito para poder desarrollar el MRP. La lista de materiales, por las siglas en inglés, que ustedes las tienen allí, se conoce como BOOM. Eso que tienen escrito allí en inglés significa lista de materiales. ¿Qué es la lista de materiales? Fíjense, la manera más ilustrativa de definir la lista de materiales es decir que la lista de materiales es como la receta. ¿La receta para qué? La receta para poder fabricar el producto terminado. Es decir, si yo voy a hacer, por ejemplo, si yo voy a hacer, por ejemplo, un Nestí y yo voy a hacer un vaso de Nestí, mi receta es un vaso de agua, 3 cucharadas de Nestí, 1 cucharada de azúcar, y pudiera ser una rodaja de limón. Entonces, esa receta, fíjense que me está diciendo a mí todos los materiales que se necesitan y en qué cantidades se necesitan para obtener una unidad del producto terminado. Entonces, esa lista de materiales, como ustedes lo tienen acá, simplemente lo que me va a decir a mí es una relación entre el elemento padre y cada uno de sus componentes, donde me va a decir cantidad, me va a decir todos los componentes que se necesitan y en qué cantidades se necesitan. Ahora bien, voy a ilustrar acá un ejemplo para reforzar lo que estamos tratando de decir allí. La lista de materiales en papel y lápiz, ya cuando ustedes trabajen con un software va a ser muy diferente, pero en papel y lápiz se refleja de la siguiente manera. Antes de continuar, ¿ahorita están viendo Excel o siguen viendo el PowerPoint? Se sigue mostrando el PowerPoint, profe. Ok, ya vamos para allá. Ahora sí deben de ver un Excel, ¿cierto? ¿Ve el Excel ahora? Sí, profe. ¿Perdón? Sí, se ve el Excel, profe. Ok, perfecto. Entonces seguimos. Una lista de materiales, la manera más simple de reflejarla es algo como esto. Este X que yo les estoy colocando acá viene siendo el producto terminado. Y vamos a suponer que para yo hacer ese producto terminado, yo necesito de un componente W, pero se necesitan, por ejemplo,
2 unidades. También necesito un componente U y de ese se necesita una unidad. Y también necesito un componente B y de ese yo necesito 4 unidades. Pero a su vez, para yo hacer el componente U, necesito, por ejemplo, 2 unidades de A y necesito una unidad de B. Para hacer AB, yo necesito, por ejemplo, 3 unidades de A y necesito una unidad de C. Ahora bien, vamos a regresarnos al PowerPoint. Confírmenme, por favor, de que realmente estén viendo ahorita el PowerPoint. Sí, se ve el PowerPoint. Entonces, fíjense, el mismo esqueleto que construí en Excel me lo traje para acá para que se aprecie lo siguiente. Siempre la lista de materiales, siempre la vamos a leer de arriba hacia abajo. Desde el primer nivel hacia los niveles inferiores. En este caso, esta lista de materiales consta de 3 niveles. El de amarillo, el de azul y el de naranja, creo. ¿Ok? Y siempre, repito, se va a leer de arriba hacia abajo. ¿Cómo se lee esto? El que está en el primer nivel siempre es un producto terminado. Es decir, el producto terminado X. Ahora, para yo hacer una unidad de X, necesito 2 unidades de W, necesito una unidad de U y necesito 4 unidades de B. Fíjense que W no tiene nada abajo. Eso supone que W yo se lo compro a un externo. Es decir, cuando yo analice W, yo lo que voy a tener es un plan de compras.
porque W yo se lo pido a un tercero, puesto que en la receta no me dice cómo se fabrica. X yo lo fabrico porque la receta me dice, amigo mío, para usted obtener a X necesita 2 de W, 1 de U y 4 de B. Mezcla todo esto y obtendrá X. Eso significa que X yo lo fabrico, por lo que X será un producto, por lo que para X yo obtendré un plan de producción. Pero para W no tengo receta. Eso significa, repito, que W yo no tendré plan de producción, sino que W yo voy a tener es un plan de compras. Pero fíjense qué pasa con U. Esto me dice que para yo obtener una unidad de U necesito 2 de A y 1 de B. Esto significa que U yo también lo fabrico, porque la receta me dice que para obtener a U necesito 2 de A y 1 de B. U yo lo fabrico, pero U no es un producto terminado. U se va a conocer como un subensamble. Es algo que yo fabrico que va a formar parte de un producto terminado, pero yo lo fabrico. Lo mismo ocurre con B. Y ojo aquí aparece este 1, pero este 1 se lee cuando yo voy para arriba. Es decir, para yo hacer X necesito 1 de U. Este 4 se lee cuando yo voy para arriba. Para hacer una de X necesito 4 de B. Este numerito, el 1 y este 4, no se lee cuando yo voy hacia abajo. Este número se lee cuando yo voy hacia arriba. Cuando yo voy hacia abajo, se sobreentiende que es 1. Es decir, para yo hacer una unidad de U, no es porque aquí diga 1, sino es porque voy hacia abajo. Para yo obtener una unidad de U, necesito 2 de A y 1 de B. Para yo obtener una unidad de B, necesito 3 de A y necesito 1 de C. Alguien puede decir, ya va Manuel, pero es que aquí dice 4. Sí, pero este 4 se lee es cuando yo voy hacia arriba, porque para hacer una de X yo necesito 4 de B, pero cuando voy para abajo se sobreentiende que es 1, es decir, para obtener una de B necesito 3 de A y necesito 1 de C. Entonces rebobino. La lista de materiales siempre va a leer de arriba hacia abajo. Cuando yo voy de arriba hacia abajo, se sobreentiende que es un 1. Es decir, para obtener una de X, 2 de W, 1 de U, 4 de B. Para obtener una de U, 2 de A y 1 de B. Para obtener una de B, porque estoy yendo hacia abajo, se necesitan 3 de A y se necesita 1 de C. Ahora bien, con A, B y C, fíjense que este A es el mismo producto. Lo que pasa es que se usa para dos cosas diferentes. Se usa para obtener U y se usa para obtener B. Entonces lo que les quería comentar es que tanto para A como para B como para C, la lista de materiales no dice qué se necesita para producirlo. ¿Por qué la lista de materiales no me dice qué se necesita para producirlo? Porque esos son materiales que yo no fabrico, sino son materiales que yo le compro a un tercero. Eso significa, muchachos, de que para X yo voy a obtener es un plan de producción porque X yo lo fabrico. Para U y B un plan de producción porque yo también los fabrico. Pero para W, para A, para B y para C